Bienvenidos a su cátedra de Derecho Internacional Privado. En la clase anterior estuvimos desarrollando el tema número 3, que estaba relacionado con la norma de Derecho Internacional Privado, norma de conflicto o norma de colisión, como también se le denomina. Y veíamos la manera en que está estructurada la norma. También establecíamos algunas diferencias puntuales entre la norma de Derecho Internacional Privado y la norma de Derecho Ordinario. Y les decía que la norma de colisión se caracteriza porque está compuesta por el supuesto de hecho o el tipo legal, la consecuencia jurídica, que lo que hace es remitirnos a la ley aplicable o el derecho aplicable, y por último el factor de conexión. De la misma manera, ilustrábamos con un ejemplo la diferencia, para que lo pudiesen ver, entre una norma de colisión o de derecho internacional privado y la norma de derecho ordinario. Igualmente dijimos cuáles eran los factores de conexión y hablábamos un poco del domicilio, de la nacionalidad, del lugar de ejecución de los contratos, y también conversamos un poco respecto a la forma o las razones por las cuales el factor de conexión de la nacionalidad se vio desplazado por el domicilio. En el día de hoy vamos a desarrollar el tema número 4, que se titula El Sistema Venezolano de Derecho Internacional Privado. Cuando nosotros hablamos de sistema, nos estamos refiriendo a un conjunto, a algo grande, a un engranaje que tiene varios componentes y que hace que ese sistema funcione. En el campo del derecho internacional privado ocurre lo mismo. Es un sistema que está compuesto por las normas, por los principios generalmente aceptados y finalmente por la jurisprudencia, por los criterios que las decisiones, en nuestro caso el Tribunal Supremo de Justicia, han fijado posición en determinadas materias inherentes al derecho internacional privado. En Venezuela, el sistema está compuesto fundamentalmente, o este engranaje fundamental, parte de las disposiciones contenidas en el Código Civil venezolano en sus artículos 9, 10 y 11. El Código Civil, en su artículo 9, nos consagra lo que la doctrina ha denominado el denominado estatuto personal. El artículo 9 nos dice: las leyes concernientes al estado de capacidad de las personas obligan a los venezolanos, aunque residan o tengan su domicilio en país extranjero. ¿Qué es lo que nos quiere decir el legislador? El legislador nos dice, bueno, el venezolano, independientemente del lugar al que vaya, independientemente que esté en Venezuela o esté en territorio extranjero, lo va a seguir la ley venezolana en lo atinente al estado y la capacidad de las personas. Por su parte, el artículo 26 del Código Civil trae la contrapartida de esta disposición. Y en su encabezado lo que nos dice es que las personas extranjeras gozan en Venezuela de los mismos derechos que los venezolanos. Pero más adelante, luego del punto y seguido, nos dice: y esto no impide la aplicación de las leyes extranjeras relativas al estado de capacidad de las personas en los casos autorizados por el derecho internacional privado. ¿Qué significa? Bueno, significa la contrapartida o la inversa de la disposición que leímos anteriormente. Significa que al extranjero, a su vez, lo sigue la ley, su ley de origen, su estatuto personal en cualquier lugar que se encuentre, en materia de estado de capacidad de las personas. Entonces, esto es lo que se denomina en el derecho internacional privado la bilateralidad de la norma. Fíjense que funciona o aplica para los venezolanos que viajen al extranjero, y también aplica la inversa para los extranjeros que vengan a Venezuela. El artículo 10 del Código Civil venezolano nos consagra el denominado Estatuto Real. Esta norma, sin embargo, ha tenido algunas modificaciones. Ahorita más adelante lo vamos a ver. El artículo 10 consagra el Estatuto Real relacionado con los bienes inmuebles. ¿Y qué nos dice? Los bienes muebles e inmuebles situados en Venezuela se regirán por las leyes venezolanas, aunque sobre ellos tengan o pretendan derechos las personas extranjeras. Entonces es igual, un extranjero que pretenda adquirir un derecho de propiedad sobre un bien inmueble en territorio venezolano, en suelo venezolano, pues deberá someterse a la normativa que para tales efectos consagra el derecho positivo venezolano. Deberá someterse a nuestro ordenamiento jurídico. Y el artículo 11 consagra lo que se denomina el estatuto formal.
Este estatuto formal está relacionado con las formalidades, con las solemnidades que deben cumplirse para el otorgamiento de ciertos contratos. ¿Qué nos dice el artículo 11? Que la forma y solemnidades de los actos jurídicos que se otorguen en el extranjero, aún las esenciales a su existencia, para que estos surtan efectos en Venezuela, se rigen por las leyes del lugar donde se hacen. Si la ley venezolana exige instrumento público o privado para su prueba, tal requisito deberá cumplirse. De la misma manera, tenemos otras disposiciones legales dispersas en el ordenamiento jurídico venezolano que están relacionadas y que tienen íntima vinculación con el derecho internacional privado. Tal es el caso, por ejemplo, del artículo 116, el artículo 116 del Código de Comercio, que nos habla de la ejecución de los contratos mercantiles. Y nos dice, todos los actos concernientes a la ejecución de los contratos mercantiles celebrados en país extranjero y cumplidos en Venezuela serán regidos por la ley venezolana a menos que las partes hubieran acordado algo diferente. Entonces, esta norma pues también nos marca la pauta en materia mercantil y nos dice que aunque se hubiera establecido que la ejecución del contrato se llevaría a cabo en país extranjero, igualmente tiene que darse cumplimiento a la normativa legal que establece Venezuela. Otro ejemplo que podemos traer a colación está en el artículo 354 del Código de Comercio, que está relacionado con las sociedades extranjeras. Nos habla de las sociedades extranjeras que pueden tener su domicilio principal en territorio venezolano. Y nos dice, las sociedades constituidas en país extranjero que tengan en la República el objeto principal de su explotación, comercio o industria, se reputarán sociedades nacionales o sociedades venezolanas. De la misma manera, en el Código Adjetivo Civil, en el Código de Procedimiento Civil, también tenemos una vasta gama de normas cuyo contenido aplica o está referido al derecho internacional privado. Tenemos, por ejemplo, del artículo 1 al 5 del Código de Procedimiento Civil, que está relacionado con la jurisdicción. Recuerden que la jurisdicción se refiere al monopolio que tiene el Estado para administrar justicia. No debemos confundir los conceptos de jurisdicción y de competencia. Estos son conceptos que ustedes ya deben manejar y que deben tener claros. Los artículos 1 al 5 del CPC, ¿qué nos dicen? Bueno, nos dice que la jurisdicción civil se ejerce en Venezuela a través de los jueces ordinarios, los cuales se encargan de administrar justicia tanto a venezolanos como a extranjeros. De la misma manera nos dice que, bueno, que las normas relativas a la jurisdicción no se pueden relajar por convenios entre los particulares. ¿Por qué? Porque se trata de materias en las cuales está involucrado el orden público, en los cuales el Estado pues tiene un interés especial y siempre va a prevalecer el interés colectivo sobre el particular. En términos generales, eso es lo que nos dicen los artículos 1 al 5 del Código de Procedimiento Civil. El artículo 157 del CPC nos habla del otorgamiento de poderes. El otorgamiento de poderes en el extranjero y nos dice cómo se otorgan y cuáles son las formalidades que deben cumplirse. ¿Qué nos dice? Dice, si el poder se hubiera otorgado en un país extranjero que haya suscrito el protocolo sobre uniformidad del régimen legal de los poderes y la Convención Interamericana sobre el régimen legal de poderes para ser utilizados en el extranjero, deberá llenar las formalidades establecidas en dichos instrumentos. En caso contrario, deberá tener las formalidades establecidas en las leyes del país de su otorgamiento. En ambos casos, el poder deberá estar legalizado por un magistrado del lugar o por otro funcionario público o por el funcionario consular o en defecto de esto, por el de una nación amiga. Estas son las formalidades que deben cumplirse a los efectos del otorgamiento de poderes en país extranjero. El artículo 393 del Código de Procedimiento Civil también nos trae una disposición que está relacionada con el derecho internacional privado y es la relativa al término probatorio cuando hayan de evacuarse pruebas fuera de Venezuela. Y nos consagra lo que nosotros denominamos, o lo que la doctrina denomina el término ultramarino. Se considera el término extraordinario hasta de 6 meses para las pruebas que hayan de evacuarse en el exterior, siempre que concurran las circunstancias siguientes. Bueno, en la norma, el legislador nos establece el catálogo de requisitos que debe cumplir esa prueba ultramarina.
De los artículos 850 al 858 nos habla de las eficacias de las sentencias dictadas en el extranjero. Para que tengan validez en Venezuela, deben cumplirse ciertos trámites y agotarse un procedimiento que establece el Código de Procedimiento Civil y la jurisprudencia venezolana, del cual vamos a conversar un poco más adelante. De manera que nosotros tenemos que interpretar el sistema venezolano de derecho internacional privado, y el artículo 8 nos marca la pauta en cuanto a esa interpretación. Dice que la autoridad de la ley se extiende a todas las personas nacionales o extranjeras que se encuentran en la República. Esta es la manera en la cual el legislador venezolano resolvió la manera de interpretar el sistema de derecho internacional privado. Sin embargo, este artículo 8, digamos, podemos decir que quedó subordinado o que es de una aplicación subsidiaria, ya que entró posteriormente a la publicación y promulgación del Código Civil venezolano, entró en vigencia la Ley de Derecho Internacional Privado, es decir, es posterior. Y la Ley de Derecho Internacional Privado pues contiene otras disposiciones, y por esa razón decimos que el artículo 8 quedó subordinado a la Ley de Derecho Internacional Privado. Otro punto que trae el programa es el relacionado con las sucesiones. ¿Cómo es el régimen sucesoral en el marco de la ley, en el marco del derecho internacional privado? Tenemos que el artículo 34 de la Ley de Derecho Internacional Privado consagra lo que la doctrina denomina el principio de la unidad sucesoral. ¿Qué nos dice este artículo 34? Nos dice que las sucesiones se rigen por el derecho del domicilio del causante. Aquí pues anteriormente pues existían ciertas disquisiciones doctrinales en relación a cuál era el factor de conexión, que si era el lugar de ubicación de los bienes que dejó el causante, o que si por el contrario era el lugar de la muerte, del fallecimiento o de la muerte. Y la Ley de Derecho Internacional Privado resolvió esta problemática y nos dijo que las sucesiones se rigen por el lugar de domicilio del causante. De la misma manera, el artículo 35 nos habla de la legítima. Recuerden que la legítima está consagrada en el Código Civil venezolano, en el artículo 884, y que no es otra cosa que aquella porción que en plena propiedad le corresponde a los ascendientes, descendientes o al cónyuge por concepto de herencia. Es una porción mínima obligatoria que consagra la ley, que se le debe respetar a los denominados herederos legitimarios o forzosos. El 35 nos dice: los descendientes, los ascendientes y el cónyuge sobreviviente, no separado legalmente de bienes, podrán en todo caso hacer efectivo sobre los bienes situados en la República el derecho a la legítima que les acuerde el derecho venezolano. Entonces, más o menos en términos similares, se mantiene la misma, digamos, la misma dirección que tiene el Código Civil venezolano. También tenemos en el campo del derecho internacional privado la denominada herencia yacente o herencia vacante, que como ustedes ya lo saben se refiere o aplica en aquellos casos en los cuales el causante no deja herederos y la herencia corresponde o pasa a manos del Estado, quien la adquiere en virtud de su principio de soberanía del cual goza el Estado. El artículo 36 de la Ley de Derecho Internacional Privado dice que en el caso de que, de acuerdo con el derecho competente, los bienes de la sucesión correspondan al Estado, o en el caso que no existan o se ignoren los herederos, los bienes situados en la República pasarán al patrimonio de la nación venezolana. Bien. Otro punto que trae el programa está relacionado con el régimen de los bienes o el denominado Estatuto Real del que conversábamos anteriormente, y les hacía alguna aclaratoria con relación al artículo 10 que lo vamos a comentar ahorita en este momento. El artículo 27 de la Ley de Derecho Internacional Privado dice que la Constitución, el contenido y la extensión de los derechos reales sobre los bienes se rigen por el derecho del lugar de la situación. Fíjense que este es digamos, una norma que desplazó el artículo 10 del Código Civil,
es una norma bilateral, porque aplica en ambos casos, ¿no? Tanto para venezolanos como extranjeros. Este artículo 27 derogó el artículo 10 del Código Civil venezolano, porque definitivamente nos dice que lo relacionado con los derechos reales se rige por el derecho del lugar de su ubicación o de su situación. Con relación al régimen de los bienes muebles, el artículo 28 de la Ley de Derecho Internacional Privado nos dice que el desplazamiento de bienes muebles no influye sobre los derechos que hubieran sido válidamente constituidos bajo el imperio del derecho anterior. No obstante, tales derechos solo pueden ser opuestos a terceros después de cumplidos los requisitos que establezca el respectivo derecho de la nueva situación. Esta norma nos habla o nos regula el régimen de los bienes muebles. Particularmente, recuerden que los bienes muebles se caracterizan porque están sujetos a movilidad, a desplazamiento. Y el artículo 28 lo que nos habla es de lo que nosotros conocemos como los bienes muebles en tránsito. Vamos a suponer que yo viajo en mi carro hacia Colombia, por colocar un ejemplo, si pudiera hacerlo, ¿sí? Viajo a Cúcuta y yo pretendo vender el carro en territorio colombiano, en Cúcuta. Bueno, lo que me quiere decir la norma es que aunque yo desplace ese bien a otra jurisdicción, a mí me sigue el derecho o la norma que aplica en mi lugar de origen, como dice el derecho anterior. Entonces, si yo pretendo vender el vehículo en Cúcuta, no lo puedo hacer. Tengo que someterme al estatuto venezolano, porque es aquí donde yo tengo la titularidad de ese derecho y por lo tanto tengo que someterme y acogerme a lo que la ley venezolana establezca a los efectos de poder enajenarlo. Esto es más o menos lo que nos quiere decir el legislador. También tenemos el régimen de las denominadas obligaciones convencionales. El artículo 29 de la Ley de Derecho Internacional Privado nos dice, las obligaciones convencionales se rigen por el derecho indicado por las partes. Fíjense que aquí surge el principio de la autonomía de la voluntad del que conversábamos anteriormente y que seguramente ustedes lo han manejado en sus clases de derecho civil. Y es un principio que no solamente cobra vigencia en el ámbito del derecho nacional, sino también en el derecho internacional privado. Es un instituto de derecho internacional privado. Recuerden que la principal fuente de las obligaciones son los contratos y que los contratos se definen como aquellos acuerdos que le permiten a las partes crear, modificar o extinguir un vínculo jurídico, una relación jurídica. Entonces, vemos aquí cómo emerge el principio de autonomía de la voluntad, el acuerdo de las partes, que es ley entre ellas, a los efectos de delimitar cualquier tipo de contrato que celebren y que también tiene vigencia en el campo del derecho internacional privado. El artículo 11 de la Ley de Derecho Internacional Privado nos habla del domicilio. Recuerden que en la clase anterior, y se los dije al inicio de esta, habíamos conversado que anteriormente la nacionalidad era un factor de conexión bastante relevante e importante, pero que en los actuales momentos la doctrina moderna del derecho internacional privado lo ha desplazado por el de domicilio. ¿Por qué? Porque existe la figura de los apátridas, que son aquellas personas que no tienen nacionalidad, y también tenemos su contrapartida o el polo opuesto de las múltiples nacionalidades, los casos de aquellas personas que por el contrario tienen dos o más nacionalidades. Entonces, esto se prestaba para defraudar la ley y que la persona, por ejemplo, que tuviese varias nacionalidades, pudiera pretender que se aplicara la norma del país que más le convenía. Y esto pues provocaba un fraude a la ley. Entonces, para poder zanjar esa problemática, lo que se hizo es que se desplazó el factor de conexión de la nacionalidad por el de domicilio. Y esto es lo que nos consagra el artículo 11, que dice, el domicilio de una persona física se encuentra en el territorio del estado donde tiene su residencia habitual. Fíjense que aquí cambian las nociones de domicilio que nosotros manejamos en el ámbito del derecho civil ordinario, porque el Código Civil nos dice que el domicilio es el lugar donde se encuentra el asiento principal de los negocios e intereses. En cambio que para los efectos de la Ley de Derecho Internacional Privado esta noción cambia y nos dice que es el de la residencia habitual. Finalmente, vamos a conversar sobre el exequatur, es decir, sobre esta figura
de la que cuando hablábamos del sistema de derecho internacional privado, yo les decía que existían muchas normas dispersas en diferentes textos legales y que una de ellas era la validez o cómo se hace para que una sentencia extranjera surta efecto en Venezuela. Bien, está consagrada del artículo 850 en adelante del Código de Procedimiento Civil y es lo que se denomina el exequatur. ¿Qué es el exequatur? Bueno, se refiere a aquella figura a través de la cual se pretende hacer ejecutable en Venezuela una sentencia dictada por una autoridad extranjera. Es el trámite o el procedimiento legal que debemos cumplir para hacer efectiva esa eficacia de la sentencia extranjera en el territorio venezolano. Recuerde que cuando nosotros hablamos de sentencia, siempre emergen o surgen dos factores importantes como unos atributos de la sentencia, si pudiéramos decirlo así, que son la cosa juzgada y la fuerza ejecutoria. Cuando nosotros hablamos de la cosa juzgada, nos estamos refiriendo a aquella decisión que se encuentra firme definitivamente y que contra ella no se admite ningún tipo de recurso. Esa cosa juzgada a su vez tiene unos atributos, entre otros, el de la inimpugnabilidad, que es justamente esto, que no permite que contra ella se ejerza otro recurso, así como otros requisitos como el de la inmutabilidad, que no la podemos modificar, la coercibilidad, que la podemos hacer cumplir inclusive con el uso de la fuerza pública. Y el otro atributo es la fuerza ejecutoria, es decir, cómo hago, yo tengo que hacer cumplir esa decisión. Entonces, estos elementos están presentes también en la sentencia extranjera y para poderla ejecutar en Venezuela debemos cumplir con el exequatur, que es este procedimiento que les acabo de indicar. ¿Cuál es el tribunal competente? El tribunal competente es la sala de casación civil del Tribunal Supremo de Justicia para los asuntos de naturaleza contenciosa. El artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece la competencia para estos casos. Y para los asuntos de naturaleza no contenciosa, como por ejemplo los divorcios de mutuo acuerdo, el tribunal competente son los tribunales superiores de cada circunscripción judicial. ¿Cómo se desarrolla este trámite? En primer lugar, mediante una solicitud, que equivale al nivel de demanda, es decir, la persona interesada en la ejecución de la sentencia debe presentar una solicitud ante el Tribunal Supremo de Justicia o ante los tribunales superiores, dependiendo del caso, donde indique sus datos de identificación, su domicilio y la persona contra quien obra o contra quien se produce esa ejecución y adjuntar una copia de la sentencia dictada en el tribunal extranjero. Esa copia debe venir debidamente apostillada y estar traducida al castellano mediante intérprete público. Ahora bien, ¿cuál es el trámite que se sigue? Bueno, de ser procedente, el tribunal la admite y se ordena la citación de la parte contra quien obra la sentencia y se le concede un plazo de 10 días de despacho más el término de la distancia para que conteste la solicitud. En la contestación, pues la persona debe exponer todas las razones que a bien tenga exponer con relación a la solicitud hecha. Se practica la citación y en caso que la persona no comparezca, se le nombra un defensor ad litem. El artículo 853 del Código de Procedimiento Civil nos establece que en caso que ese demandado, por decirlo de esta manera, dice la persona contra la cual haya de obrar la ejecutoria será citada conforme a las disposiciones del título cuarto, capítulo cuarto del libro primero, a fin que conteste la solicitud dentro de los 10 días siguientes más el término de la distancia. En caso de citación por carteles, a falta de comparecencia de la parte contra la cual haya de obrar la ejecutoria, la citación se entenderá con el defensor ad litem. Se le nombra un defensor ad litem para garantizarle el derecho a la defensa establecido en el artículo 49 de la Constitución. En la contestación, como ya les digo, pues debe proponer todas las defensas, pero la decisión se resuelve o se pronuncia en términos de mero derecho con las pruebas que consten en el expediente, fundamentalmente con la sentencia que sea adjuntada por el solicitante. Cuando la sala de casación civil conoce de una solicitud de exequatur, en primer lugar ella tiene que revisar si existe o no convenio con el país
en el cual se dictó la sentencia cuya ejecutoria se solicita. Eso es lo primero que debe hacer, debe analizar cuáles son los requisitos que existen en el protocolo o en el convenio internacional y revisar, examinar si esos requisitos se cumplen en la solicitud de ejecutoria. Si no existe convenio con ese país, se aplica el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Este artículo 53 trae un listado de los requisitos que debe cumplir la sentencia extranjera. Dice, las sentencias extranjeras tendrán efecto en Venezuela siempre que reúnan los siguientes requisitos. Lo primero que nos dice la norma o el primer requisito del listado es que se trate de asuntos de materia civil o mercantil o de relaciones jurídicas privadas. Esos son los únicos casos en los cuales la sentencia podrá ser objeto de exequatur. Es decir, por ejemplo, que en materia penal no existe esta figura. En segundo lugar, que tenga fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la ley en el estado en que ha sido pronunciada. Esto que implica que debe traer el auto de ejecución, el auto que dictó esa autoridad extranjera competente para darle fuerza de cosa juzgada a esa decisión. Bueno, entre otros requisitos, que el demandado haya sido debidamente citado, es decir, que se desprenda de la sentencia la participación activa del demandado en ese proceso a los fines de que se le hubiese garantizado el ejercicio del derecho a la defensa y al debido proceso. Entonces, agotado este examen, pues la sala declarará o dará el pase a esa sentencia en territorio venezolano y decretará con lugar la ejecutoria dando el pase a la sentencia. Bien, a los fines de que ustedes se ilustren un poco más a profundidad con respecto a esta figura, les puedo sugerir que revisen la sentencia de la Sala de Casación Civil número 736 de fecha 9 de noviembre de 2013 para que vean cómo la Sala hace un riguroso y minucioso examen de los requisitos que establece el artículo 53 de la ley, porque se trata de un caso de una sentencia que fue dictada en Francia y con este país, Venezuela, no tiene convenio en materia de exequatur. Entonces allí la sala entra a analizar cada uno de los supuestos que establece el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado y finalmente concluyen que le da el pase a la sentencia extranjera. Bien, nuevamente les reitero el cumplimiento de la actividad que fue asignada, el ensayo que debe cumplir con ciertos parámetros que en la clase anterior les recordé o les refresqué la manera correcta de elaborar un ensayo a los fines que se acojan pues a estos lineamientos. Gracias por su atención. Feliz día para todos.